Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Si más o menos hasta acá van entendiendo por dónde va la cosa, digamos, ahora me voy a referir para responderle un poquito a Facundo. Hay una cosa más también de los periódicos. Entonces, hay literatura, digamos, en Google referida a los periódicos de la época, etcétera, etcétera. Relativamente poca, pero la hay. Eh, es más, tendría que ponerme, digamos, a digitalizar porque en rigor tengo un montón de literatura referida a los periódicos de la época. Eh, pero bueno, no vamos a tener tiempo para hacer eso. Por lo tanto, digamos, pueden ir afinando las búsquedas si quieren, pero si no, aquellos que trabajan con los periódicos pueden hacer con estos materiales y nada más, punto. Después veremos más adelante si vuelven a trabajar con algún otro periódico, bueno, veremos qué hacen. Pero una cosa que quedó en el tintero es conocer, por ejemplo, los perfiles de estos periódicos, ¿no? ¿A quiénes respondían? ¿Responden a alguien? ¿No? ¿Siguen la política de alguien? Porque, ojo, estaban siendo publicados, en el caso de estos dos periódicos, entre los años 26, 27, 28, 29. Pasa de todo en ese momento, ¿no es cierto? O Y nos vamos a sea, dar ¿qué cuenta. intereses hay detrás? Claro, justamente ahí está el asunto de los intereses, ¿no? El asunto del interés. Intereses había siempre, porque como yo les dije, les adelanté, los periódicos de la época marcan una diferencia con el periódico de fines del siglo XIX. Digamos, tratados así ampliamente y de manera global, ¿no es cierto? Vamos a decir que estos periódicos de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero sobre todo, digamos, los del siglo, por ejemplo, los primeros periódicos del Río de la Plata, ¿no? ¿Eran qué? Eran los periódicos formales, quiero decir, ¿no? Eran periódicos, órganos, digamos, de algún órgano oficial del gobierno, porque eran mantenidos por ellos. Les pagaban, digamos, para que publicaran, digamos, el telégrafo mercantil, el correo de comercio, todos estaban vinculados a algunos intereses particulares. ¿De acuerdo? Intereses políticos, o políticos y comerciales. Ahora bien, conforme, digamos, avanzamos en el tiempo, también circulaban algunos otros periódicos manuales, o sea, hojas, ¿no? Que, así, escritas a mano, manuscritas, que se ponían 3, 4 tipos y copiaban en hojas y los repartían, ¿de acuerdo? ¿Cuánto podían editar? Y a lo mejor 10, 15, 20 periódicos, porque 20 hojas, ¿no? Porque obviamente no existía la disponibilidad de hacerlo en imprenta, o las imprentas estaban abarrotadas, o eran de circulación muy, muy marginal. Bueno, de eso sabemos bastante menos. Hay un trabajo de todas maneras que se ha dedicado a estudiar algunas de estas cosas, pero también sabe igualmente poco. Eh, en el caso de los periódicos ya entrado el siglo XIX, vamos a ver, digamos, que ya están mejores impresos, etcétera, etcétera. La primera imprenta radicada en Buenos Aires es la imprenta que se conoce como la de Niños Expósitos, ¿no? Que era una imprenta antigua que trajeron de Córdoba, la armaron en los Niños Expósitos, en la sede de los Niños Expósitos, y allí empezó a funcionar. Después fue ampliándose, digamos, con el correr de los años, por eso tenemos la imprenta argentina, la de Independencia, el Sol de Mayo, qué sé yo, hay un montón. Y respondían, como les dije, siempre, digamos, con alguna tendencia, digamos, o política, porque venía del Estado que fuese en su momento, ¿no? Estado es una palabra bastante grande, o, digamos, de particulares, ¿no? Que tenían intereses específicos, políticos específicos, o comerciales específicos,
o literarios, ¿correcto? Siempre, en todo momento, nosotros vamos a encontrar, digamos, una tendencia, exceptuando, por algún momento ahí muy, muy pasajero, justamente a un periódico que les mencioné que fue la Gaceta Mercantil, que era un periódico que nace, su nombre lo está indicando, era un periódico mercantil, y entonces tenía y poseía información del comercio ultramarítimo y del comercio interno. Era un periódico estrictamente comercial, pero después con el tiempo va cambiando, ¿no? Y después se va haciendo también político, literario, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente va a tener una orientación. Según cambien los gobiernos, se va a ir acomodando un poco a los tiempos, digamos, y bueno, y vamos a ver, digamos, cómo se pone del lado del oficialismo, por decirlo así. Ahora bien, también porque van cambiando los editores, ¿no? No es lo mismo, digamos, en 1823, ¿no? La Gaceta Mercantil que en 1840. En un momento, digamos, en el 23 está Martín Rodríguez, Rivadavia y compañía, y en el 40 está Rosas. ¿Me explico? Entonces ahí ya vamos a ver incluso cómo ese periódico cambia completamente de política, de orientación política. Muy llamativamente no va a cambiar de orientación económica, pero sí de orientación política. Después ya lo vamos a ver. Entonces, no nos debe llamar la atención si estos periódicos destilan política. No, al contrario, era lo usual. ¿Me explico? Con el correr del tiempo, y recién a fines del siglo XIX, va a aparecer el periódico profesional. Profesional, en el sentido capitalista del término, porque estos periódicos, a que estamos explorando ahora, no venden información. ¿Me explico? El periódico de fines del siglo XIX, como puede ser, por ejemplo, el diario El Día de La Plata, que nació acá en La Plata, ¿no es cierto? Nace como un periódico que vende información. Vende información. ¿Me explico? No la trata, vende información. Después, por ejemplo, obviamente, después puede destilar política, puede tener orientación política o no, etcétera, etcétera, pero en principio se presenta como un periódico profesional escrito por periodistas que van a ser llamados a la profesión, digamos, y se irá profesionalizando cada vez más, según las décadas, aunque posea o destile o se les filtre una orientación particular desde el punto de vista político, económico, cultural, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ahora, no es de extrañar entonces que estos periódicos tengan, digamos, una orientación política. Para nada, todo lo contrario, nacen para plantear, ¿no? Respuestas, para plantear, digamos, en el escenario público, cuestiones eminentemente políticas. Muy bien. Aclarado este punto, entonces voy a lo de Facundo. Facundo, vos me preguntabas respecto de las de otras, ¿cómo se llama? Me preguntabas por las otras fuentes, otros tipos de fuentes, como podía ser, por ejemplo, la de Mariano Moreno, la representación de los hacendados, ¿correcto? Claro. Bueno, bueno, una pregunta que vos me hiciste, me parece, que eras vos, me decías cómo me doy cuenta si, qué tenía que ver con lo oficial, no oficial, etcétera, etcétera. Bueno, precisamente en el caso de los periódicos, si leen alguna de estas, si hacen alguna lectura, se van a dar cuenta cuáles son los oficiales y cuáles no. Pues los oficiales son los que están sostenidos, digamos, por alguien o por una institución. No sé, acá tenemos en pantalla el sensor, por ejemplo, que lo estoy poniendo acá en el cursor, ¿ven? Ok, el sensor era el órgano oficial del Cabildo de Buenos Aires, mientras que observaciones acerca de algunos asuntos útiles
era editado por el padre Camilo Enríquez y lo editaba de forma privada, no lo bancaba nadie, por ejemplo. Entonces esto no es oficial, en cambio este es oficial. Lo mismo que los amigos de la patria y de la patria y de la juventud, de Felipe Senillosa, que era un periódico no oficial. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque era editado solamente por él y no tenía detrás una institución que lo amparara. Entonces uno se pregunta, bueno, y respecto de la representación de los hacendados, ¿dónde está? A ver, ¿dónde estaba? Bueno, lo perdí acá, no importa. La representación de los hacendados. ¿Me informa algo ese documento? Si no me informa nada, ¿puedo buscarlo? Y sí, te vas a Google y pones representación de los hacendados, Mariano Moreno, representación de los hacendados, a ver qué sale. Y te va a saltar algunas cuantas cosas sobre la representación de los hacendados de Mariano Moreno. Y te vas a dar cuenta que justamente la representación de los hacendados es un documento oficial. ¿Por qué? Porque Mariano Moreno escribe este artículo. Después hay toda una discusión si es o no de la pluma de Mariano Moreno, si estaba uno de los curas, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, si también estaba, digamos, incluido, si se puede sospechar que este cura también participó en la redacción, porque era un sacerdote que tenía un conocimiento de la economía bastante importante, ¿no? Y entonces parece que trabajaron juntos o no, o qué sé yo, hay una discusión al respecto. De todas maneras, la representación de los hacendados se le atribuye a Mariano Moreno, porque es él quien también, digamos, lo presenta, era el abogado en ese momento, esto es del año 1808-1909, era el abogado, digamos, de los hacendados, ¿sí? Que Claro, ahí dice que representaba a 20.000 propietarios, o sea, 20.000 claro, bien, 20.000 propietarios, andás a ver si eran 20.000, pero vamos a suponer, digamos, son los hacendados de la campaña de Buenos Aires, ¿no? Que quieren hacer un reclamo, ¿verdad? Están haciendo un reclamo, están diciendo, che, a ver si nos bajás un poco los impuestos, que era lo que estaba pasando, ¿no? Bajarnos un poco los impuestos, dejarnos exportar libremente, dejarnos que vendamos a quien querramos, digamos, las cosas, etcétera, etcétera. Porque en realidad, digamos, el monopolio nos está haciendo puré, o mejor dicho, está frenando, ¿qué? Está frenando, digamos, la producción, está frenando, digamos, el progreso, vamos a llamarle así. Bueno, entonces hay un reclamo. ¿Y el reclamo ante quién se hace? y al virrey le hace el reclamo a él. Le hace el reclamo al virrey, pero que en realidad es al rey. Al rey, claro, Y claro. el Al rey no virrey está, primero, pero era. que el rey Claro, no estaba, ¿no es cierto? El rey no claro. estaba porque estaba preso. Entonces, ¿a dónde va eso? ¿A dónde llega eso? Al Consejo de Regencia, que era, digamos, ese Consejo de Regencia que estaba en España, digamos, en la península, eh, era el que debía resolver estas cuestiones. Pero el reclamo era al Consejo de Regencia. Recordemos que justamente venían, la misma península venía de establecer juntas de gobierno y que después una de las juntas de gobierno declina en el Consejo de Regencia, aunque la junta no deja de funcionar. Pasa a tener, digamos, como funciones, podríamos decir, hasta cierto, con algunos aspectos legislativos y qué sé yo, pero el Consejo de Regencia es después quien termina tomando decisiones como si fuera el rey. ¿Me explico? Entonces, el reclamo es ante el virrey y el virrey tenía que, obviamente, mandar al Consejo de Regencia porque él no podía resolver estas cosas. Recordemos que estamos todavía hablando dentro de un espacio global que era este imperio español que todavía no había caído por completo. Pero sí se hallaba en crisis y era esta, digamos, una manera también de observarla. La representación de los hacendados es un documento que también destila una crítica, digamos, a ese sistema español. Bueno,
Entonces ahí tenemos si era oficial o no. ¿Era oficial de quién? Y órgano, ¿no?, representativo de los hacendados, emerge, digamos, de esta corporación de los hacendados del cabildo, porque también, digamos, los hacendados, ¿qué eran? ¿No? Era un sindicato y, si quisiéramos ponerlo en términos modernos, era un cuerpo, ¿no? Era un cuerpo que actuaba como tal. Y cuando digo que actuaba como tal es porque ese cuerpo de los hacendados tenía una representación formal dentro del Cabildo de Buenos Aires, en este caso, porque en el Cabildo estaban representados los cuerpos. Es esa fecha y no me recuerdo bien si el documento ese sale de... me parece que es de la Gaceta, cuando Monteagudo todavía era editor de la Gaceta, porque fue, mejor dicho, cuando se muere Mariano Moreno, deja de ser su editor, obviamente, y el que edita es Mariano Moreno y este otro Pasos. Edita un ejemplar en la semana, lo edita Monteagudo, y otro día, digamos, el otro ejemplar lo edita Pasos, uno y otro, ¿no? Se alternan, digamos, en las publicaciones. ¿Por qué? Porque Claro. hasta ellos mismos, ¿no? Observen esto, ¿no? Hasta ellos mismos, que forman parte del mismo colectivo, se supone, tienen disidencias. Entonces, para no chocar, no confrontar, ¿no?, edita el miércoles, lo edita Monteagudo, y el viernes lo edita Pasos. ¿Se dan cuenta? Profe, y el tema o sea, ¿es un diario lo de Monteagudo o es un texto? No, ese es un texto que está contenido dentro de de un periódico, de un ejemplar del periódico. Lo que Ah, pasa es que buenísimo. ese documento que vos tenés, mira, es Sí, un documento que tiene, digamos, bueno, que tiene sustancia, ¿me explico? Es como sí. si vos leyeras, si yo te doy el periódico entero, que es la Gaceta de Buenos Aires, bueno, vos lo tenés en la mano y decís, mirá este documento, ¿no? Centrás la atención en ese documento y no en el conjunto del periódico, que ahora no nos importa. Nos importa Claro. ese documento. Te doy un dato. Buenísimo, profe. Un dato respecto de ese periódico, ¿no? Porque vos pensás, es la Gaceta de Buenos Aires, no es la Gaceta Mercantil, guarda, es la Gaceta de Buenos Aires. En ese momento había un montón de gacetas en todo el mundo hispánico. Se le llamaban gacetas en general, ¿no? Y todas habían sido oficialistas. La Gaceta de Montevideo, por ejemplo, era la Gaceta, obviamente, oficial del virrey Elío en ese momento, porque todavía, digamos, los realistas eran fuertes en Montevideo. Pero acá se editaba también una Gaceta, la Gaceta de Buenos Aires. En España había varias, ¿no? De la Gaceta de Madrid, la Gaceta de Cádiz, etcétera, etcétera. Y esta era la Gaceta de Buenos Aires. ¿Respondía a quién? Se supone, fíjate, ¿no?, cuál de los triunviratos estaba todavía gobernando, ¿no? El primero, el segundo, ya habían dado el golpe con San Martín junto con Monteagudo. Fíjate, por ejemplo, eso, para ubicarte el escenario en el cual se publicó este documento dentro de esta gaceta, que llamémosle, era una gaceta oficial. Profe, yo tengo una duda también con respecto a algo parecido que acabas de decir. Yo elegí el texto de Castrobarro eh, y no sé si está como dentro de un escrito general o lanzó solamente ese, porque en el texto está como numeradas las páginas abajo, como si los hubieran numerado después, pero no sé si es que se lanzó así o eso después se numeró más adelante como para acomodarlos todos juntos. El texto de Castro Barros. Espérate, vamos a buscarlo acá porque no me acuerdo. El de Castro Barros.
¿Cuál era? No lo estoy encontrando. Es el número 12. Castro Barros. Correcto. Sí. Te cuento lo siguiente. Este texto de Castro Barros está sacado de una publicación que se llama Documentos para el conocimiento de la historia argentina, ¿no? Que son muchos tomos y son solo documentos. Tiene documentos de época, nada más. Este tiene que ver con el archivo, a ver si lo dice acá. No, no lo dice. No lo dice. Bueno. ¿Ves que acá arriba dice Juan Facundo Quiroga? Sí, sí. Y acá dice archivo. Bueno, Sí. es el archivo privado de Juan Facundo Quiroga. O sea, del Tigre de los Llanos, ¿correcto? Gobernador de La Rioja en varios años, y este es el, digamos, el archivo personal, que está todo compilado, ¿no? Y está publicado. Acá vamos a encontrar toda la parte, vamos a decirlo así, las gestiones oficiales, digamos, toda la parte oficial, ¿no? De las comunicaciones, las cartas, las idas y vueltas, digamos, las preguntas y respuestas que se hacían, que se daban a través de las cartas personales, ¿no? De Facundo Quiroga con el resto, digamos, de los gobernadores o de otros funcionarios, de intendentes, de funcionarios públicos de La Rioja, de Córdoba, etcétera, etcétera. ¿Por qué este documento está inserto ahí? Porque el documento dice, escrito político anónimo, posiblemente perteneciente a Pedro Ignacio de Castro Barros, con consideraciones acerca de las formas de gobierno, naturaleza de los diputados, traslación de derechos, ejército y hacienda pública, ¿no? Este documento está en el archivo de Quiroga porque Castro Barros fue enviado por Facundo Quiroga a Córdoba para representar a la provincia de La Rioja en un supuesto congreso que se iba a llevar a cabo en 1822 en la ciudad de Córdoba. ¿Me seguís, Martín? Sí, sí. Muy bien. Entonces, el documento está escrito por Castro Barros en ese momento en el que teóricamente se iba a dar el Congreso de 1822, que no se hizo. Y Castro Barros, obviamente, está escribiendo este artículo, este documento, que se lo envió a Facundo Quiroga para mostrarle cuál era su posición y cuál debía ser la posición de La Rioja en ese congreso que se iba a llevar a cabo. ¿Me expliqué? Sí, ahora lo entendí un poquito mejor. Y estas páginas que están acá es porque está editado en un libro. Estas son las páginas de 144 a la 157. Es un documento, Martín, es un documento complejo. Es un documento político por excelencia. Se puede extraer de allí, digamos, una posición muy fuerte de carácter religioso y una cosmovisión, digamos, teológica de lo que es una sociedad que contrastaba, obviamente, con las posiciones dominantes por entonces en Buenos Aires y en algunas de las otras provincias, que cada una de ellas va a ir estableciendo formas de gobierno bastante alejadas de esta que proponía Castro Barros en Córdoba. Si querés, podés apoyarte para ver algo más, ¿no?,
porque fíjate qué hay dentro de esa misma carpeta, ¿no? Si estamos hablando de 1822, Córdoba, Congreso, etcétera, etcétera, ¿hay Sí, algún apoyo que el tengo yo apoyo. para la 12? ¿Eh? Sí, utilicé el apoyo, me fue muy útil porque explica bastante bien, porque el texto ese en general es muy complicado de leer. Eso me hizo medio trabado, entonces el apoyo me fue como de utilidad. Claro, es el texto de Valentina Airolo, ¿es ese que viste? Los apoyos acá están para eso, para tratar de ver, digamos, de ver el contexto histórico, etcétera, etcétera, y ubicar mejor la fuente de información que cada uno de ustedes haya elegido. Bueno, ok, se nos va a cortar. ¿Queda alguna pregunta para hacer, algún comentario, algo? ¿No? Bueno, entonces los veo el viernes, mándenme los trabajos, los estoy esperando ansiosamente, después los corregiré. Podemos conversar un cachito nada más el viernes sobre sus trabajos, pueden adelantarme algo, pueden comentarme algo, y si no voy a seguir un poquito con la clase anterior respecto de las cuestiones económicas, que no sé si habrán quedado todas claras, pero bueno, voy a enfatizar algunas cuestiones para después no dedicarme más a las cuestiones económicas, por lo menos hasta la caída de Rosas, que va a ser en el 52. Quiero decir, lo vamos a ver, digamos, todo el periodo, las cuestiones económicas, y entonces así ya una cosa menos. ¿Listo? Profe, Sí, una pregunta. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo para mirar el trabajo? hasta yo les dije el viernes, ¿no es cierto? Y hasta la última hora del viernes. Ah, bueno, gracias. El viernes se termina hasta las 12 tenés tiempo. Hasta las 24 horas, mejor dicho. ¿No? Como siempre. Después de 24, 12 y 3 minutos ya está fuera de tiempo. Algunos lo hicieron así la vez pasada, ¿eh? Ojo, guarda. Bueno, jóvenes, nos vemos el viernes. Les mando un saludo y cuídense mucho. Hasta el viernes, No, nos profe, vemos. gracias. Chao, profe. Chao.